Bueno, y ahora vamos a seguir la mañana con Emma Sánchez Alonso, que nos va a hablar de las diferentes experiencias realizadas en el Instituto de Patrimonio Cultural por Acción Capilar. Adelante, Emma. Os voy a contar las experiencias, bueno, más que nada es mi experiencia personal con compañeros que han pasado por el servicio y, bueno, como hemos visto en todos estos 2 días, la evolución técnica como respuesta a la limpieza acuosa de objetos sensibles, ¿no? Cómo el agua lo vamos a ir modificando en función de la técnica que tenemos, de las opciones que podemos tener, simplemente para dar una respuesta física a un papel friable, poco manipulable, a pigmentos, pigmentos secos que no tienen aglutinante y que están en las interfibras del papel, o pigmentos solubles, o obras mixtas de gran formato o un formato más pequeño, pero de arte contemporáneo. Entonces, esto es un poco la evolución que os voy a presentar. Ay, no puedo pasar de ¿por qué no puedo pasar ahora? Ahora sí. Bueno, Piranesi como motor, porque hasta que yo no tomé la habilidad de manipular una técnica como es la acción capilar, no fui capaz de entender muy bien cómo pasaba. Entonces, un poco el guión de la charla es mi experiencia personal y mi bagaje personal una vez que empecé a probar diferentes tejidos, ¿no? para favorecer esta acción capilar en la limpieza y el llevar el agua a las obras, ¿no? Lo primero que hice, como empezamos, pues fue con una búsqueda bibliográfica, porque empezabas a conocer diferentes tejidos, pero no sabías muy bien, ¿no? Entonces, está reflejado desde hace tiempo que hay una limpieza con fieltro y hablan de 4 cosas fundamentales, que es la saturación del fieltro, el objeto que vas a limpiar, la condición en la cual está, la familiaridad con esta técnica, que eso es clave, y el acondicionamiento previamente, ¿no? Creo que ahí está el kit de la dificultad del sistema. La parte bibliográfica la he englobado un poquito en los trabajos, en las bibliografías que hablan de la propia acción capilar, de cómo se mueve el agua, de materiales, ¿no? Diferentes materiales que van saliendo, ¿no? Y entonces de repente oías uno Evolon, otro Zorbit, y decías, ¿estos qué son, no? Y luego que tanto la acción capilar como los diferentes materiales se empiezan a utilizar a otras alternativas, ¿no? Donde teníamos algún problema, ¿no? Como podía ser el control de las tintas y la reducción del estrés mecánico en los procesos de inmersión. Y también así nos servía para el gran formato. Ahora. Bueno, dentro del ámbito de una tesis doctoral de Susan Kitzner en el 2001, ella habla ya de la acción capilar, ¿no? Entonces, hace una comparativa de métodos entre inmersión y acción capilar y centra los trabajos en lo que son técnicas sensibles al agua, ¿no? Con acuarela y watt, donde lo que pretende ver es las diferencias de color y brillo, ¿no? Este comportamiento. En el resumen, al final ves, ella abre los ojos a poder usar la técnica con diferentes disolventes y mezclando el agua con etanol o con acetona, y luego la importancia de la acción previa, que ella habla de un modelo de 5 horas, ¿no? Bueno, yo creo que eso, según vas trabajando, puede ser incluso menos, y el modo de hacerlo también. Y luego hay otra cosa que ella avanza, que es que ese soporte vale para el mismo tratamiento, ¿no? Por supuesto, la conclusión es que para pinturas sensibles este método es un baño mucho más suave que la limpieza en baño, ¿no? Este tipo de tratamiento. Hace a través también de una emergencia que tuvieron y de una emergencia y de unos fondos que se mojaron, tras un proceso de liofilización, vieron que tenían unas manchas, ¿no? Y querían eliminar estas manchas. Entonces, se coge un tejido que es el teguip, y entonces que destaca sus propiedades absorbentes, muy delgado y fuerte, y entonces al final lo que hace es intercalarlo para ir reduciendo las manchas como por migración, ¿no? Por absorción.
y pone un cartón corrugado y hace una pequeña cámara donde entra el aire y va usando como el secado como método para eliminar el agua y jugar con el agua a la vez que evapora, que esto es muy interesante, ¿no? Y aquí, si no me voy de aquí. En la misma línea empiezan a haber muchos estudios, casi todos en americanos, de este material y pues van comparándolos, ¿no? Van usándolos pues como nosotros podríamos usar el Sontara, ¿no? En mesa de succión, es un material que hincha menos y Edwards habla por primera vez de usar para plano inclinado con el paraprint y una primera comparativa. Él dice que el paraprint tiene un ligante acrílico que suele solubilizarse después del primer lavado acuoso y con disolvente, que es verdad, y que este aglutinante, cuando se pierde en el tiempo, puede mojar la obra de manera desigual. Es verdad, cuando usas primeramente el paraprint lo ves más fuerte y parece que funciona mejor, pero luego lo usas más veces. Y no he tenido yo esa sensación como el Gore-Tex que filtraba por donde tú tenías unos pliegues, ¿no? Lo que anuncia también que se puede tratar con tratamientos con bicarbonato de calcio, bicarbonato y con fitato de calcio, ¿no? En la misma línea vamos a encontrar en un estudio de la Universidad de Iowa, donde ellas hablan de mezclar el tratamiento, ¿no? Es un estudio que empieza a tener una especie de carácter más analítico, ¿no? Con radiación ultravioleta, donde las manchas efectivamente, tanto por inmersión como por capilaridad, se reducen similarmente. Y lo que destaca, que es otra de las cosas a tener en cuenta cuando eliges un procedimiento, es que por el volumen de trabajo, porque eran muchas hojas, era un libro, no era efectivo la limpieza por capilaridad, por acción capilar, ¿no? Entonces, ella mezcla el lavado tradicional en pila y el secado con un material absorbente para reducir las líneas de mareo, ¿no? Esto, hay una eficiencia en el tiempo que a la hora de elegir tienes que decidir, según tu obra y tu volumen, qué vas a hacer, ¿no? Porque no todo es viable de la misma. Carlin O'Connor para mí es la que más amplía los usos, ¿no? De la acción capilar. Lo lleva hasta el pergamino para similar al Gore-Tex, a las membranas que teníamos, el Sympatex, e incluso habla de limpiar con negativos, ¿no? Porque ella dice que no suelta pelusas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo usa embebiéndolo en otros disolventes, como acetona para eliminar un barniz, entonces logra la homogeneidad, no como lo que hablabais ayer de las capas de agar-agar, por ejemplo, y luego lo utiliza en mesa de succión en sustitución de los papeles filtros, porque empiezan a hablar de sostenibilidad y reutilización, ¿no? Se manipula menos, se deja la obra en su sitio y por la acción capilar no tienes que levantarla, ¿no? Y entonces tú puedes seguir haciendo la succión y introduciendo el disolvente que necesites y él va migrando por los lados, ¿no? Entonces, bueno, es una buena alternativa. Y luego también, pues, aplicando con espátula y humedad con calor, como solemos hacer para quitar manchas locales muy localizadas, ¿no? Interesante el artículo porque te da tanta visión de opciones que puede cambiar, tienen la capacidad estos tejidos de poder cambiar la dinámica en nuestros tratamientos acuosos. En la misma línea está Cooper, que habla de la capacidad absorbente, que son químicamente estables, y hace el mismo sistema que Minter de inmersión y utilización del secado, utilización de estos materiales, de estos tejidos en el secado. El artículo de Marina Ruiz Molina y Amy del Metropolitan Museum es un poquito más elaborado en cuanto que valoran una analítica de una comparativa analizando los posibles residuos, ¿no? Entonces, al igual que se hablaba del paraprim, en TWIP lo que habla es que puede tener blanqueadores ópticos en su composición, pero que hay que seguir valorándolos y estudiándolos, ¿no? Es un pequeño post que hicieron, entonces simplemente anunciaron, ¿no? Bueno, pues ellas hacen comparativas con algodón, ebolón,
y TypeWeb. Este artículo lo que nos habla es de otro material nuevo, ¿no? Nos meten el Evolon, ¿no? Que yo lo desconocía que existía. Y entonces lo que destacan del Evolon frente al TypeWeb o las membranas de algodón es que el Evolon no migra hacia los lados, no mueve el agua lateralmente, sino que se queda justo en su perímetro, ¿no? Es como un calco, ¿no? Entonces, bueno, pues al menos esta particularidad, esta membrana, puede servir para algunas obras, ¿no? Y como conclusión que uno tiene unas ventajas y unas desventajas. Bueno. Como os he dicho, el Hussmann y Hunter, tanto en el 2007 como en el 2008, ven una posibilidad de estos materiales como poner como una tela de soporte debajo de los objetos sensibles de tintas y friables o con un alto grado de corrosión para reducir el movimiento, ¿no? Y entonces trabajan, tienen 2 artículos en el que además les sirven para agregar y poner en esas membranas los tratamientos con fitato e hidróxido de calcio, ¿no? Entonces, bueno, pues dicen que sí, no comprometen la eficacia de los tratamientos al no tener las obras, la presión del agua o la fuerza física de la manipulación en la introducción. ¿Qué más? Y bueno, pues llegamos ya a, teniendo el sistema más o menos documentado y las nuevas membranas que nos estaban llegando, encontramos el artículo de un conjunto de autores, una de ellas es Brigitte Reisland, del 2011, de tratamientos acuosos, ¿no? con Paraprim, ¿no? Entonces, ellas lo llevan también a objetos de grandes dimensiones, que es donde a mí me abren un poco los ojos, y ellos, pero en cambio también hablan de patrones con inclinación y sin inclinación, ¿no? Y que los resultados, bueno, pues son similares, y habla de otra cosa que es valorar o tener en cuenta los efectos secundarios aceptables. Esto en una intervención a mí me gusta destacarlo, ¿no? Porque hay que tener hasta dónde y, bueno, si es aceptable, pues a veces asumir el riesgo. Entonces, destacar que también en el 14, dentro del ámbito de la Universidad de Granada, hicieron dentro de las jornadas de investigación una ponencia donde realizaron 3 prototipos, ¿no? Y bueno, pues con cristal, sin cristal, porque es complicado llegar al sistema. Probaron con tintas chinas y con color. Y bueno, llegado a este momento, que ya más o menos estamos en el 2016, ya se hacían workshops, ya parece que todo el mundo se familiarizaba con la técnica. Yo tuve la oportunidad en el 2014 con 2 compañeras que trabajaron en el instituto, Sara y Virginia, que tendrán una ponencia después, que utilizaban el Sontara, ¿no? como en la intervención que hicieron en la restauración de los planos. Ahí fue yo verdaderamente donde vi que estas membranas podían ayudar, ¿no? Y bueno, pues tras la bibliografía decidí probar, empezar y empezamos la primera muestreo con Mamen del Cura en el 2016 y bueno, nosotros pensábamos que para objetos sensibles, pues que podían ser tintas, gran formato o obras que tuvieran pigmentos encima, ¿no? Entonces encontramos una maqueta de obra real porque era una partitura musical, pero estaba desechada y que además tenía pigmentos, nos venía fenomenal. Pero, como le pasó a Ida, cuando tú lo empiezas a intentar, eso no sale de ninguna manera. De hecho, tuvimos, como veis aquí, algún problema que estábamos haciendo el efecto sifón fatal, o sea, el agua está mucho más baja, no le estábamos ayudando, no lo cubríamos. Luego no sabíamos la cantidad de metros que eso necesitaba, no sabíamos si eso importaba, si tenía que ser muy grande para que ayudara el peso. Bueno, es muy difícil transferirlo y llevarlo a la malla de una manera perfecta. Entonces, bueno, pues fue un poco caos, la verdad. Y luego tuvimos un problema con la tinta rosa que se nos migró, pero en vez de pensar que era del sistema y que no lo estábamos ejecutando bien, pensábamos que era un problema de la tinta. Entonces, pues dijimos, bueno, pues vamos a probar el sistema fijando las tintas, ¿no? Y entonces empezamos a probar.
con fijativos. Pero bueno, estábamos un poco desviadas porque al final es clave conocer la técnica. Para ello, en el 2008, digo, bueno, pues hay muchos materiales, vamos a ver qué es lo que pasa. Adquirí Paraprint, Sontara y Evolon y hice una especie de comparativa, una especie de ver cómo se comportaban los tres materiales, ¿no? Hice un primer estudio sin las variables de los pigmentos, solo estudio el comportamiento del tejido con dos modelos, un papel industrial continuo y un papel más absorbente que era de un bloque de dibujo, ¿no? Intenté tener todas las parámetros y todas las variables controladas, todo se remojaba a la misma vez, el mismo agua, la misma inclinación, las obras se ponían a la misma altura, el agua, la misma penetración en el agua, los mismos litros, el mismo tiempo de preparación de las muestras, el mismo grado de inclinación. Y lo que se hizo fue empezar a tener un control de qué pasaba una vez que yo lo tenía al cuarto de hora, a la media hora, a las 3 horas, así. Incluso puse 24 horas. Dije, bueno, pues cuando venga mañana ya veo lo que pasa, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, el procedimiento fue muy sencillo, yo solo quería ver cómo funcionaba, entonces tampoco me interesaba ser una cosa muy profunda, era más de observación, no empírico. Entonces al final, bueno, medí el pH, las aclimaté y luego sí que iba recogiendo el agua y medía ese pH del agua, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos lo que podía pasar. Los resultados son pues que el Paraprint a los cuarto de hora, a los media hora, ya ves que es muy visible, que eso funciona, y a las 3 horas es evidente que el agua, en el caso es limpia, ¿no? Esto fue una estrella que tengo porque cogí un papel continuo muy ácido, pensando muy ácido, quiero probar en papeles muy ácidos, pero esa acidez me hizo además de guía, ¿no? Porque en la bibliografía muchas veces usaban tintes, entonces, bueno, pues yo tuve la suerte que esa guía me guió a ver los diferentes tiempos, ¿no? El Sontara más o menos funciona, el Sontara más o menos funciona como el Paraprint, al cuarto de hora, a los 30 minutos, más o menos está funcionando, a las 3 horas más o menos ha finalizado y recoges agua limpia y a las 24 horas lo único que se puede ver es que mueve menos cantidad de agua, un poquito inferior al Paraprint. El Evolon es el que Marina había avanzado que no migra por capilaridad hacia los lados, sino que tiene una capilaridad muy arriba, abajo. Las mesas de succión, por ejemplo, no podríamos utilizarlo, no es un fieltro que podríamos usar como los beneficios que hablaban en otra bibliografía, sino que tarda, o sea, a la media hora, 30 minutos, ves que aquello nada, a las 3 horas empieza, cuando los otros dos empezaban al cuarto de hora, media hora, a las 5 horas algo ha hecho y bueno, a las 20 horas o fijaros aquí a las 24 horas el poquitín de agua que ha movido. Entonces, bueno, mi conclusión era que el Evolon funciona, pero la cantidad de agua que recoge a las 24 horas el Evolon y el Paraprint, pues es muy evidente que la diferencia algo hay, ¿no? Y luego el Sontara, no había diferencia en el soporte, por decirlo de una manera, ¿no? Tanto el papel continuo como el papel absorbente, tanto en el Paraprint, el Sontara y en Evolon, era muy similar, ¿no? Recogen la misma cantidad. Pero es verdad que yo cogí uno más poroso, un papel muy poroso, otro más grueso, y no vi que ahí, con nuestros soportes, que son siempre un gramaje arriba, un gramaje abajo, no vi que hubiera mucha diferencia entre que el soporte influyera. Sí, el tejido. Y luego entre el Sontara y el Paraprint, las diferencias, bueno, pues el Paraprint recoge esto y el Sontara esto, pero bueno, no hace falta esperar 24 horas, ¿sabes? Al final, con 3-4 horas, el Paraprint y el Sontara se mueven en los mismos márgenes. Bueno, una vez que sabía cómo funcionaba el Paraprint, el Sontara, y me había hecho con ellos, decidí incorporar las técnicas, ¿no? Para ver qué pasaba ahora con los pigmentos. Pues hice lo mismo, hice obra real, pero para maquetas, y cogí los 3 ejemplos, Sontara, Paraprint y Evolon, microfotografías, macrofotografías, un acondicionamiento igual a todas, las mismas medidas, un patrón de muestra para poderlo comparar,
y diferentes papeles, usé diferentes papeles de mayor, menor grosor, incluso de color, ¿no? Había uno verde y uno marrón. Y al mismo tiempo le di a todos. Aquí no esperé 24 horas, dije a las 5 horas vamos a ver qué es lo que pasa. Di 5 horas, pues podía haber dado 4, pero sabía que el Evolon funcionaba era más tardío y bueno, pues ahí. Y sí que hice una primera incursión en comparar la metodología con inmersión, pero yo ya sabía un poco lo que iba a pasar con la inmersión, que se ve perfectamente aquí como los pigmentos que no estaban fijados de carboncillo o la aguada se empezaron a mover. Bueno, aquí veis que este era el sistema, se ponían todos más o menos a la misma altura, y lo que sí observé es lo que se veía un poco la bibliografía, ¿no? Que el paraprim funciona muy bien para el plano inclinado, arrastra, el Sontara también, y curiosamente con la cartulina verde, que era una cartulina fina, en cambio la marrón era una cartulina que tenía un poco de ondulaciones, ¿no? Para que se quede el carboncillo dentro, o sea, el pastel dentro. En cambio el Evolon, si veis aquí, el verde ni se movió, o sea, es que no tiene arrastre, ¿no? Entonces, bueno, es curioso, cuando los tocas y los ves, ves que hay alguna diferencia. Entonces, si veis aquí, se ve perfectamente cómo el Evolon deja como una marca perfecta de todas las muestras, ¿no? El Sontara menos, el Sontara da una especie de sombra, como de suciedad que he limpiado, que luego la eliminas, pero el Evolon es curioso esta especie de reflejo que hace, ¿no? Cuando lo dejas, aquí también lo veis. Y en cambio veis que el verde está marcado y aquí está, el Sontara veis que baja y el paraprim también. Como veis por el anverso en el carboncillo no pasó nada, no se atrapan ninguno de los tres hacia arriba y hacia abajo de las partículas. Y lo que sí vemos es que los tres algo hicieron, pero no quiero nada porque hay que seguir avanzando en estos estudios porque no estaba controlado ese papel, no se sabe el tinte, entonces simplemente yo sé que algo pasa, pero todavía hay que seguir investigándolo, como decía, o estudiándolo, ¿no? Y luego pusimos un papel que tenía carboncillo por anverso y reverso para ver si esas partículas se atrapaban en el modelo. Y vimos que tampoco, que eso no pasaba y que, vamos, que tanto por anverso como reverso estaban perfectos. Las micro y macrofotografías de la acuarela, el pastel, no hubo cambios en ninguno de los tres, ni en las iniciales ni en las finales. Y cuando lo comparamos con la muestra o con entre ellos, tampoco vi una gran diferencia entre las técnicas, ¿no? Simplemente a lo mejor vi un poquito más blanquecino el paraprim, pero porque la limpieza posiblemente hubiera finalizado, el Evolon no, porque lleva más tiempo, y en el Sontara pasó igual, ¿no? Quizás la limpieza no había finalizado con el mismo tiempo de actuación. Entonces, bueno, pues las limpiezas no finalizan, el agua no puedes comparar inmersión con absorción, es decir, la limpieza acaba cuando acaba. Saliendo de la metodología y tal, pues para adelante, porque al final lo que necesitábamos era saber qué metodología utilizar para una exposición para 32 estampas que venían de Piranesi, ¿no? Y así como nos habían preocupado las técnicas y las medidas, ¿no? Que era lo que queríamos controlar, ya esto era de verdad. O sea, aquí ya nos poníamos a trabajar de verdad. Y entonces, bueno, pues al principio estábamos muy asustados con el gramaje, con las medidas, con el pH, con no cambiar nada, ¿no? Hicimos el procedimiento de humectación, tapamos la obra porque vimos que eso era fundamental, tener siempre la humedad relativa en el ambiente y que no se vaya secando la capa de arriba teniendo una humedad diferente y a favorecer el intercambio. Y lo que sí hicimos aquí fue controlar la conductividad, ¿no? Entonces, lo que se hizo es un muestreo de recoger el agua cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, no lo dejamos más de 3 horas, 4 horas, más o menos sabíamos que nos manejamos en este tiempo, y vimos que recogiendo la conductividad, cuando se acercaba al parámetro de la conductividad del agua inicial, aquí veis un ejemplo, ¿no? La primera, el agua sin usar, o sea, limpia, de 177 corrientes, y entonces al final lo que haces es sube, recoge mucha suciedad, luego vuelve a bajar y ya decides, ya no me estoy moviendo en este parámetro, finalizo la limpieza.
Para mí esta medición de la conductividad asociada a la limpieza y a la finalización es lo que me pareció muy interesante de este trabajo. Por supuesto, aquí veis más o menos cómo se iba recogiendo el agua. Primero menos agua, pero pues es una cuestión de tiempo, el segundo agua, el tercer agua. Y ya fue verdaderamente donde dije, ostras, esto va bien. O sea, funciona muy bien, limpia muy bien, maniqueas muy poco y somos muy precisos en las limpiezas, porque además podemos incluir, mientras tú tienes la obra en la malla de capilaridad, puedes poner, modificar una néter de celulosa como la carbosinetil para atrapar, puedes también utilizar por goteo un alcohol u otras disoluciones, porque tienes todos los poros alrededor como cercando tu mancha, ¿no? Entonces me pareció una alternativa muy buena. Y una ventaja también vi que fue que tú podías trabajar en la eliminación de parches y la reposición de parches en el momento, ¿no? Como en el mismo tiempo. Esto fue lo que hicimos con esta obra, que mientras estaba con capilaridad fuimos levantando el conglomerado de papeles y adhesivos que llevaba hasta llegar a separarlas, limpiar la obra, limpiar a la vez en paralelo los papeles que estaban adheridos y el mismo húmedo, cuando tú sacas la obra, poder trabajar y poder adherir esto era un micropapel con el sello, con una nota de registro anterior y con un pequeño diseñito y grafismo. Bueno, claro, la limpieza es muy profunda, ¿no? Las líneas son más vibrantes, da como mucho luminosidad. Este grabado de verdad parecía que entraba la luz. Las pequeñas huellecitas se van, está ahí como dejado plácidamente, ¿no? Entonces, bueno, la limpieza, al final, el blanco es más parecido al del artista, ¿no? Cuando hizo la obra, cuando jugó con esas luces de blanco y negro, ¿no? Vimos que es muy respetuoso, hasta con una especie de manchita roja de lacre, pues no había movimientos movimientos de estrés en el agua. Vimos tanto las matrices de impresión, intentamos tener un control de las tintas, de la presión de los tórculos y los relieves de las obras, incluso cualquier huellecita que había por el reverso, ¿no? Respetar los pliegues que no son de la obra, que se estiraban perfectamente, parecía que las obras volvían a su ser, y en cambio los originales o los del papel antes de la impresión se conservaban perfectamente. Aquí veis como una muesquecita o una presión del tórculo que luego por la acción capilar, o sea, inicial y final, nada. Bueno, y llegado esto, el trabajo anterior, que se me olvidó decirlo, lo hice con mi compañera Alejandra Rico y aproveché que ya conocía un poco el sistema, pues decir, venga, un pasito más, ¿no? Ese pasito más es con obras que dices, esta tenía mucha deformación en los laterales y entonces, bueno, pues dije, la vamos a dejar ahí reposar y efectivamente con el paraprint, que aquí hubiéramos tenido que necesitar a lo mejor humedad, peso, acabó aclimatándose y acabó volviendo todo el cartón a su ser y está lista perfecta. Y con la estancia de Sara Catati en la beca Formarte nos atrevimos a más, ¿no? Y entonces, bueno, pues trabajamos con un papel continuo y con carboncillo. Lo veis en ese vídeo, no me voy a extender. Lo único que destaco de este trabajo fue la complicidad que tuvimos. Bueno, os voy a ir poniendo el vídeo porque estoy un poco fuera de tiempo y os lo voy contando, ¿no? Al final este trabajo, el reto era unas medidas, nos hacíamos con ella, cómo llevarlo, dejarlo, depositarlo, usamos un Milán, cómo asentarlo bien para que funcionara y no llevarnos las partículas de carboncillo, cómo sacar las burbujas. Usar el soporte, como habían dicho, como habían contado en la bibliografía, como único soporte para todo el tratamiento. Con el mismo soporte de Sontara hicimos la unión de grietas, la laminación y nada, lo dejamos estirar y se acabó. O sea, no tuvimos que entrar a manipular
hablando de un lavado. A mí me gustó mucho y bueno, pues lo dejamos tal cual. Y ya lo único que estamos haciendo es bañarse mejor fuera o dentro. Pues ahí estamos trabajando un poco en las posibilidades de aquello que os decía en la bibliografía de poderlo aplicar a las tintas, ¿no? Y hemos usado Paraprint, Sontara, Yepolón, de diferentes maneras y bueno, pues verdaderamente vemos que incluso mojando, como dicen, en mi caso lo hice con hidróxido de calcio, mojando los fieltros, pues el resultado efectivamente, aquí veis, sin un fieltro superior con un hidróxido y con hidróxido, como en este caso, pues que efectivamente funciona. Pero esto, nada, esto estamos probando, ¿no? Y lo que es importante es hacerte con la técnica, la impregnación del soporte, la humectación, cómo lo llevamos y si podemos pues ser un poco más sostenibles, un poco no consumir tantos secantes, que además tienen que ser muy cuidadosos, y llegar a un poco pues eso, a lo mejor hasta son más económicos, ¿no? Pero bueno, hay varias vías. Agradecer a Mamen, a Alejandra, a Sara y a Elena, que han estado conmigo, y nada, cualquier cosa, ya hablamos.